Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera en donde te ayudamos a que tomes el control de tus finanzas. Yo soy Jorge Seáñez, empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero de este podcast de finanzas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien todos, espero que hayan escuchado el último episodio. Si no es así y este es el primero que están comenzando a escuchar, regrésense otros tantos para atrás. En cualquier plataforma que lo estén escuchando para que aprendan de finanzas y vean lo interesante de los temas que hemos tocado y los invitados que hemos tenido. Hoy de hecho es uno de esos episodios interesantes y de muchísimo aprendizaje. Vamos a aprender de conceptos nuevos y distintos porque hablaremos de innovación y la importancia de modernizar las empresas y los emprendimientos y cómo es que la tecnología es ahorita una herramienta que sí o sí se debe utilizar en cualquier proyecto. De nueva cuenta, hoy no nos estará acompañando nuestro experto en finanzas Roberto Martínez, pero pues tenemos otro experto en desarrollo de startups. Nos platicará un poquito más. Alguien que cuenta con toda la experiencia en implementación de innovación, desarrollo de startups y el cómo potencializar en corto tiempo proyectos. Está con nosotros Mauricio Milán. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias Jorge, agradezco la invitación y espero que sea de mucho beneficio para los escuchas esta plática que vamos a tener. Estoy seguro de que sí. Mauricio es socio administrador de Suma Capital, un fondo de inversión aquí en Chihuahua y actualmente es CEO de Illum Ventures. Es una empresa la cual desarrolla startups, ¿sí? Estoy en lo correcto. Se autodenomina como entusiasta de la innovación y pues su finalidad es buscar cómo los negocios se potencialicen, a través de la innovación y del capital privado. Mauricio, si nos platicas un poquito acerca de tu trayectoria, ¿qué camino fue el que seguiste para llegar hasta donde estás ahorita y ahora creando startups? Claro, creo que mi camino es el de los más extraños para llegar a innovación. Yo soy contador público, entonces son de las carreras más alejadas de lo que es innovación. Trabajé un tiempo de contador y después me empecé a meter a la parte de capital privada en finanzas de bienes raíces y eventualmente terminé llegando al capital privado en fondos con Suma Capital. Suma Capital lo creamos hace 6 años. Son 13 inversionistas que están de inversionistas. Y actualmente tenemos 6 tickets, nos queda un ticket pequeño en Suma Capital que ya está comprometido y ya cerraremos esa parte y nada más estaremos administrando el fondo. En el proceso del fondo nos dimos cuenta que muchos de los emprendedores no tienen apoyo ni acompañamiento, entonces fuimos creando este equipo para apoyarlos, para ayudarlos en los diferentes temas y terminamos con este modelo que es un Venture Builder, un Startup Studio, donde creamos startups, empresas de base tecnológica, desde la ideación, desde la validación, hasta un prototipo y un producto, y le buscamos el emprendedor que se va a quedar de dueño. Que eso es a través de Illum, ¿sí? Eso es a través de Me voy a regresar poquito nada más para que la gente pueda entender un poco más a detalle el tema de el fondo de inversión. Hablas de un ticket. Si pudieras explicarlo en una manera ordinaria que todos podamos comprenderlo. Digo, es la finalidad de Hablemos de Lana, que podamos entender desde las bases hasta algo tan especializado como fondos de inversiones y también startups. ¿Te referías a tickets? ¿Qué significa esto? Claro, mira, un fondo de capital privado funciona con 2 tipos de socios. Los socios administradores, que son los que están operando un fondo. En este caso, pues, somos varias personas de Illum. Y por el otro lado están los socios inversionistas, que son los que invierten pues el dinero, ¿no? Ya una vez que juntas el dinero de los inversionistas, empiezas a buscar empresas, startups a las cuales les vas a invertir.
Los fondos se manejan a través de tesis. Una tesis es a dónde le van a invertir, qué tipo de industria, en qué etapa de las startups o de las empresas van a invertir. La tesis de suma es muy geográfica, entonces buscamos empresas tecnológicas, sobre todo que tengan una exponencialidad, pero que tengan un beneficio a el estado de Chihuahua. Los tickets que se manejan son alrededor de $300,000. Entonces, a cada empresa se le va a invertir un máximo de $300,000. O sea, se refiere entonces a que no esté ese ticket pendiente porque hay alguna empresa que puede utilizar ese mismo para que se pueda capitalizar su startup. Así es. Sí. Sí. Y ahora sería la siguiente pregunta. Si nos pudieras explicar qué es una startup para que toda la gente que escucha Hablemos de Lana pueda entender lo que es una startup. Mira, son empresas, es que la definición más básica es que son empresas de base tecnológica, pero lo que se busca sobre todo es que sean exponenciales. ¿A qué me refiero con exponenciales? A que sus crecimientos estén duplicando, triplicando año con año. Las empresas tradicionales suelen crecer, a lo mucho van a duplicar, pero van a tener crecimientos del 20-30% contra el año anterior. Las exponenciales llegan a tener un 300, un 400, hasta un 1000% de crecimientos anuales en sus etapas tempranas. Entonces, sí tienen que ver mucho con innovación y tecnología, pero la parte más interesante e importante es que tengan pues esta exponencialidad. ¿Nos podrías dar ejemplos? Digo, yo ahorita pensando en en lo que se me viene a la mente y los típicos que es Didi, Uber, no sé, Ben and Frank, los lentes. ¿Algún otro ejemplo de startups? Creo que hay un montón. Aquí en México tenemos a un Kavak. Aquí en Chihuahua está Pagando, que yo creo que es de las que va más avanzada aquí en Chihuahua. Sí, ¿verdad? La que es la... Una fintech Una fintech, claro. Así es. Sí. Hay una logística de Monterrey que no recuerdo su nombre. La logística de Monterrey, Kavak, ya son unicornios. Unicornios son aquellas empresas que valen más de $1,000 millones de dólares. Ok. Y pues estos crecimientos se lograron porque tienen esa exponencialidad, porque cada vez van sus ventas creciendo más rápido. Aquí en Chihuahua hay muchas que tienen esa exponencialidad. Hay un SafeFruit, hay un PeepUp. Y creo que no voy a mencionar a muchas más porque se me van a olvidar 30 o 40, pero sí hay varias que tienen esa forma de crecer. Esas de aquí de Chihuahua, esas dos que mencionas, ¿podrías darnos un ejemplo del funcionamiento de alguna de ellas? Claro, SafeFruit es una empresa que tiene una tecnología que recubre a las frutas y las verduras, que les crece la vida de anaquel. Okay. Entonces facilita la exportación a diferentes países. Y ya no tiene que ser a través de avión, puede ser a través de barco porque tiene una duración más larga. PeepUp, que ahorita ya ya le están cambiando el nombre a QA, es una startup que se dedica más a un tema de industria automotriz, a un tema de industria de aviación, en fin, industrias que tienen lo que llaman diferentes tiers, que van pasando, las piezas van creciendo, ¿no? Entonces el ejemplo más claro es la automotriz, donde para la transmisión va a haber diferentes piezas en diferentes industrias que se van creando, y lo que está buscando solucionar QA es la información que pasa de una planta a otra planta para que haya un rastreo correcto de una pieza. Ok. Entonces, un ejemplo muy, muy sencillo, cuando había una falla en un automóvil que te decían, oye, todos los Nissan 98 los tenemos que regresar porque está fallando la transmisión, pues era todos los Nissan 98, ¿no? Y ahorita ya con algo como es un PeepUp, pues buscan ir directamente a la pieza que está fallando y que sea un recall, regresar automóviles que sean menos, ¿no? Los que realmente están afectados. Y todo eso se hace con una base de tecnologías o todo eso a través, o sea, no es como para que puedan tener el entendimiento y anoten estos conceptos nuevos, startup, unicornio,
y todo esto tiene una base de tecnología, no es precisamente el negocio tradicional, en donde tú vas, te atiende la persona en el mostrador y te dice, hablando de este último ejemplo, esta es la pieza que falta, esto es lo que vamos a hacer o resolver, todo parte de un tema de tecnología. Sí, exacto. Y creo que esa es una buena forma de decirlo. Parte de tecnología, no es de software. Porque un Fruit realmente no está utilizando software, está utilizando tecnología y es una startup. Entonces creo que esa es la parte importante. Que innovación no solo es hacer software, sino hay diferentes tipos de tecnología. Claro, y buscar cómo agilizar procesos o cómo facilitar todo el proceso de cualquier tipo de empresa. Digo, ya en eso estás innovando. No precisamente es que sea solo softwares o que solamente sea algo de tecnología implementada en la misma empresa. Exacto. Realmente Uber innovó no tanto en la tecnología, sino en el método de pago, en el tema de confianza, en el tema de que haya accesibilidad. Y ya le agregó tecnología, ya le agregó software, pero innovó en algo diferente. Claro, y algo que ya existía, que es el transporte tipo taxi, pero pues dijeron de qué manera lo hacemos seguro, funcional y que sea todo a través de la facilidad de traerlo en el celular. ¿Sí? Exacto. ¿Y qué es lo que te atrajo a ti del mundo de startups y de estos modelos de negocio exponenciales? Es una pregunta muy interesante porque creo que hay una forma de cómo generar un retorno interesante para los inversionistas, pero también de cómo empiezas a distribuir la tecnología y la economía en diferentes personas. Entonces, buscas que haya empresas con mayor poder económico, con una forma diferente de hacer las cosas, y esto va a facilitar a que haya una mejor comunidad en las ciudades. Si me acuerdo bien, con Rappi debió haber pasado, donde se crea, donde les funciona y empiezan a reinvertir mucha de su utilidad y toda una ciudad empieza a ser potenciada por los fundadores de Rappi. Ok. Entonces provocas que exista esta redistribución de cómo funcionan las ciudades. O sea, todo esto es para agilizar el proceso de derrama económica y que el crecimiento económico del Estado, o sea, eso fue tu principal motivante. Que todo esto sea aquí dentro del Estado. Digo, ¿tienen impacto en todo el Estado o solamente es aquí en Chihuahua? Sí tenemos en todo el estado, sí hay algunas startups que están en diferentes ciudades. Y también creo que, ahora sí que saliéndonos de la respuesta bonita, es muy divertido estar en estas startups. Ves cosas nuevas, ves cosas muy divertidas. Realmente te aceleras sin que te sientas cansado el estar trabajando con ellos. Con ellos. ¿Y cómo es el análisis? ¿Cómo se acerca la gente y ustedes eligen o cuál es el proceso que debe vivir esta persona que trae el startup? Mira, en el fondo se revisan 2 o 3 cosas. Se hace un due diligence, es como se le llama. Primero que nada vamos a revisar que su producto sea funcional y tenga esa capacidad de ser exponencial, que tenga, que el mercado sí esté interesado en el producto o en el servicio. Uh-huh. 2, que cómo vienen sus finanzas, cómo vienen sus estados financieros, cómo viene lo que se llama el cap table, o sea, cómo viene su capital, cuántos inversionistas tiene, qué pasa si está muy diluido o qué pasa si hay alguien muy grande, generalmente no se le va a invertir. Si está muy diluido o si hay alguien muy grande, no. No, o sea, si tú entras y tiene 20 fondos y está en una etapa muy temprana, va a ser muy complicado que alguien le vaya a invertir porque ya le va a dar miedo que haya tantas voces. Claro. Se vuelve complicado tomar decisiones. Cuando hay solo un inversionista que tiene un 30-40%, también va a ser muy complicado. Porque es la de él o la de ella es la voz que va a sonar más fuerte. Exacto. Sí. Entonces, pues son ese tipo de cosas que hay que estar pendientes de estar revisando, de buscar. En esta industria de capital privado buscamos que los cofundadores sean los dueños. Y sean los dueños cuando llegan a la Serie A. Digo, en la industria empezamos con lo que son 3 Fs, que son
Friends, Family and Fools, amigos, familia y tontos o fans, para no agredir a nadie. Luego ya pasamos al tema de inversionistas ángeles, que es un tema de presemilla, semilla y postsemilla. Y luego ya vienen las series hasta llegar a una oferta pública. Entonces, en la serie A es cuando se les da capital a todos. Y ahí es donde esperamos que los cofundadores, que los dueños de la empresa Ajá. tengan un 51%. Si no, se empieza a complicar la inversión de los distintos fondos, porque no va a ser dueño un inversionista, va a ser dueño una empresa que no le va a dar seguimiento Al esto. proyecto. Ok. Entonces, los proyectos que seleccionan y pasan este proceso son los que se encuentran ya en el proceso de comercialización, o sea, ya tienen comercializado parte de, por lo mismo en sus finanzas se refleja ya, obviamente la aportación de capital de los socios y ya se está recibiendo algo de utilidad o ya se está recuperando algo. En suma, sí. O sea, en suma lo que buscamos es que el producto ya esté probado y que y la inversión que necesites para crecer o para crear otro producto adicional. Hay fondos diferentes, un Orión, que también está aquí en Chihuahua, Ujú. que lo que buscaba ayudar es a validar que el producto funcionara. Ok. O sea, no pedía un tema de ventas, sino pedía que ya a lo mejor hubiera validado, pero ayudarlo a validar y que siguiera creciendo. Entonces, hay diferentes fondos en diferentes etapas. Nosotros en particular sí ya pedimos que tenga operación, que sea funcional, pero que le falte esta inyección de capital para ese crecimiento. Sí, para potencializarlo. Sí. Y en el caso de Ilum, entonces cualquier proyecto que ya tenga esta base de tecnología, que se vea que va a ser redituable, que puede crecer exponencialmente, que tiene esa base de tecnología, lo desarrollan desde casi que sus bases. En Ilum es completamente distinto porque en Ilum nosotros buscamos el problema y la solución sin el emprendedor. Entonces nosotros somos las 3 Fs, el pre-seed y a veces hasta el seed, hasta el semilla. Pero nosotros buscamos este problema, la solución, validamos y en ese momento empezamos a buscar al emprendedor que se va a quedar de dueño de la idea que nosotros desarrollamos. Ok. Ya una vez que tenemos a ese dueño, empezamos desde ese momento a vender, porque ahorita, como les decía antes de empezar, si estás solucionando un problema correcto, vas a poder vender sin tecnología. Si no estás solucionando el problema correcto, nada más estás tecnificando algo que la gente no quiere. Entonces lo que pedimos a los emprendedores es que empiecen a vender sin nada, por WhatsApp, por Facebook, que hagan esa experiencia. Y ya una vez que tienen eso, ahora sí creamos un prototipo y después ya creamos el producto. Porque también hablas de esa parte donde hay de repente empresas tradicionales y más bien lo que hacen es eso, tecnifican procesos dentro de la empresa, pero no tienen esa base de tecnología. Sí. Exacto. Y a lo mejor están tecnificando algo que no necesita una solución, que no es un verdadero problema. Claro. Entonces por eso tienes que estar muy cerca de los usuarios para conocer realmente cuál es el problema, porque también muchas veces te dicen algo que no es lo que sienten. Tengo la experiencia de una empresa de servicios de enfermería. Recuerdo mucho que en alguna capacitación, una plática, era servicios de enfermería que tú podías hacer la contratación a través de WhatsApp o redes sociales. Y veían la opción de crear el startup, pero pues ahí en realidad solamente estarían tecnificando un proceso que en realidad con una llamada, un WhatsApp o con cualquier mensaje se puede resolver, o sea, no es precisamente la base de tecnología. Mira, ellos en particular, Dula creo que se llama, ellos buscaron solucionar un problema y lo estaban solucionando como una empresa tradicional. Ajá. De hecho, se acercaron con el emprendedor, con uno de los emprendedores de QA. También les tocó a ustedes con ellos. Fíjate que ellos fueron tenemos nosotros un pitch night una vez al mes y fueron a presentar Ok. ya ese startup, porque ya, Mira. digo, se acercaron con el co-founder de QA, con el de PPAP, y los ayudó a cambiar ese chip de decir, oye, es que ustedes tienen el potencial de no ser tradicionales, de ser una startup. Claro. Y ya tecnificaron la solución a este problema y le está yendo muy bien. Mira. Porque no se habían dado cuenta que habían solucionado un gran problema de una manera sin tecnología. Ajá. Entonces, ahora imagínate que le metes tecnología, se vuelve exponencial
Claro, y el No solo aquí alcance en de Chihuahua, sino donde quieras. en todo el país fácilmente, ¿verdad? Entonces, ese es un excelente ejemplo de cómo empieza a vender sin tecnología y después tecnificas. Y me acuerdo muy bien de ellos porque en su momento lo platicaban y digo, por la falta de experiencia, nosotros más bien canalizamos ver por dónde pudieran desarrollar este mismo y ver si sí tenía pues este indicador que pudiera crecer exponencialmente. Y ahorita que ya nos lo platicas, qué padre, Sí, un caso de éxito. Ahorita comentabas también de parte del due diligence. El due diligence, creo que una manera clara de explicar a lo mejor es una auditoría interna de la empresa, ¿sí? Es cómo están finanzas constituido, la aportación de capital de cada socio inversionista, y dentro de esta misma, obviamente, pues haces un análisis financiero de cómo está la empresa. ¿Qué aspectos financieros son los que se checan y los que consideran ustedes en este desarrollo de startups? sí, digo, la forma más sencilla de explicarlo. Realmente lo que buscas, y depende mucho de la etapa, ¿no? Nosotros en Suma, como ya estamos en una etapa más avanzada, creamos una proyección de flujos. Entonces, de acuerdo a los estados financieros, proyectas el crecimiento y qué efecto va a tener la inyección de capital. Entonces, si es una startup que está creciendo al 80% cada año, la inyección de capital debiera de crear un crecimiento del 300, del 400%. Entonces, ¿cómo creas ese beneficio y si este capital va a ser eso? Si no va a ser ese crecimiento, es donde no es una buena inversión. O sea, son estos los conocidos como los proformas, ¿sí? O sea, bueno, digo, yo tengo mis estados financieros, ejercicio anterior, los actuales, voy a hacer una inyección de capital y esto obviamente me tiene que, pues, ser redituable, me va a tener, digo, se supone que va a haber una mayor utilidad, va a haber mayor liquidez, vas a tener mayor ganancia, porque pues vas a tener el acceso a la mejor, gracias a las plataformas o la tecnología, a lugares que ni siquiera podías imaginarte que puedas llegar, ¿sí? Sí, mira, cualquier fondo lo que espera es si entras a una empresa que está vendiendo 100,000 pesos anuales, que a los 5 años esté vendiendo 25, 50 millones de pesos. Que acaba siendo mucho de lo que platicamos en todos los episodios pasados, cómo de repente uno no le pone esa importancia a la administración financiera dentro de las empresas e incluso a las personales, y lo importante y lo apremiante que es el saber todo esto, o sea, y el tener bien establecidos presupuestos, saber con qué empiezas y en dónde estás parado para ver cómo creces tu empresa, que es básicamente lo que analizan ustedes para desarrollar empresas de este tipo. Exactamente. O sea, esa es la intención, ¿no? Cómo nos aseguramos que tenga una base fuerte que va a tener este crecimiento. Me tocó también una experiencia en un evento en Talentland en Guadalajara, que ya en Guadalajara no hablan de los emprendimientos como emprendimientos, o sea, los hablan como startups. Digo, obviamente ya ellos pensando en que casi todos traen una implementación de tecnología, y ahorita, como hablaba la introducción de este episodio, es una necesidad y es algo que tiene que sí o sí estar dentro de todas las empresas. Ver cómo lo tradicional a lo mejor lo conviertes en algo que sea innovador, ya sea como lo platicamos, con software, con tecnología, con herramienta. ¿Qué diferencia hay entre una startup y un emprendimiento? ¿Por qué es que ellos mencionan el concepto igual? No, fíjate que lo platicaban en otra ocasión y es, de algún modo, esta industria tiene que sonar sexy, porque los emprendedores le están apostando mucho. Entonces, si no tienes ese amor a me voy a arriesgar, pues realmente para qué te arriesgas, ¿no? Claro. Creo que la gran diferencia existe en que la mayoría de las personas son emprendedoras, ponen su changarrito, ponen su tiendita, pero la startup lo que busca es esta exponencialidad. Y un emprendimiento de una tiendita, pues vas a crecer, es para cubrir tus gastos, es para vivir de ella. Una startup lo que va a buscar es crear más empleo, es crecer, es que se vuelva un monstruo como es un Kavak, como es un Uber, como es un etcétera. Y la base es la innovación, para mí, más que la tecnología. Porque la innovación puede ser en procesos, puede ser en formas de venta, puede ser en muchas cosas. Sin embargo, ahorita se ve que es mucho más sencillo hacerlo en tecnología. Es más rápido, es más fácil de validar.
pero tiene que ser un tema de innovación. Oye, y que eso me lleva a la siguiente pregunta. De hecho, hasta parecía planeado. ¿Cuál sería el desafío más grande que enfrentan los startups aquí? Digo, si quieres hablarme desde la localidad, estado y país, tanto en términos de financiamiento, hasta en términos de formación, de creación. ¿Cuáles son estos retos? El reto más grande y más importante es que no existe la cultura de esta industria. Entonces, eso no solo afecta a los inversionistas que no conocen cómo funciona y están acostumbrados a querer invertir en algo tangible. Entonces, Un servicio, un producto, o sea, yo te lo doy, tú me regresas lo que te estoy ofreciendo, te estoy vendiendo, te estoy dando, sí. exacto. Pero eso también se traslada al tema de legislación. Desde un tema donde si tú inviertes en una startup, o sea, un inversionista y le dice, oye, te voy a invertir $1,000,000, no lo puede meter a un tema de capital, porque se vuelve el 99% del dueño de esa startup. Ujú. Entonces, eso también le quita esa protección a los inversionistas, porque tienen que entrar en un tema de deuda. Entonces, no existe toda esta legislación como existe en otros países que protegen al decir, oye, yo le invierto y no me tienes que dar acciones ahorita, pero estoy protegido. O a la hora que me das acciones no te voy a cambiar tu esquema de capital, tú vas a seguir con el porcentaje que tienes. Ok. Porque aquí es una regla de 3. Yo le metí $1,000,000, tú le metiste $100,000, pues yo tengo el 90 y tantos %, ¿no? Y en otros países no funciona así. ¿Por qué? Porque yo le metí $1,000,000, pero con una evaluación diferente. Mis acciones valen diferente a las tuyas que entraste antes.